Bueno, pues en este libro se revelan muchos factores de la violencia en la ciudad y, y pues se pone hincapié y el foco en cárteles que están operando. Este libro, maravilloso por cierto, ahí está, de David Fuentes, Sandra Romandía y Antonio Nieto, tiene un gran prólogo del maestro Héctor de Mauleón, a quien le mando un gran abrazo y le aprecio mucho que me tome la llamada en esta mañana. Héctor, gracias por la comunicación, buenos días. Luis, qué gusto, muy buenos días. Oye, cuéntanos un poco sobre el libro y sobre lo que escribías, de hecho, el día de ayer, si no me equivoco, ahí en el Universal, en torno pues a un cártel Jalisco, al cártel del Mencho, quizá el cártel o uno de los cárteles más poderosos en este momento en el país, que ya opera aquí en la Ciudad de México. Cuéntanos, Héctor. Pues efectivamente es un libro que está muy lleno de revelaciones, es un libro de periodismo de investigación en el que los tres autores trataron de tender un hilo narrativo que explicara cómo comenzó la violencia que estamos viviendo, por qué llegamos aquí, en medio de qué nos encontramos. Y pues tienen varios hallazgos que a mí me parecen muy sorprendentes. El primero de ellos es que la Unión Tepito es una idea de la Barbie, aquel sicario del cártel de los Beltrán Leiva, que a la muerte de Arturo Beltrán intentó reconstruir la cadena de narcotráfico que Beltrán tenía y que iba de la carretera de la Ciudad de México a Acapulco, siguiendo un poco la ruta de la autopista. Por eso, por donde pasa la carretera México-Acapulco está todo lleno de violencia, entre otros factores, ¿no? Papilejo, Cuernavaca, Tasco, bueno, Iguala, Chilpancingo, etcétera, son zonas que tenían controladas para su negocio, y a la muerte de Beltrán, pues cada grupo local se rebeló, intentó adueñarse de un territorio, etcétera, y la Barbie intentó reconstruir esto, y para lograrlo llegó a Tepito, convocó a una reunión a las viejas familias de narcomenudistas que controlaban desde hacía muchos años corredores como la Roma Condesa o Polanco, etcétera, y pues los metió dentro de un grupo que se llamó La Unión, con la consigna de que quien no quisiera sumarse tendría que ser asesinado. Entonces, según la hipótesis que plantean los autores de este libro, mucho de la violencia que se desató en Tepito, muchas de las ejecuciones que vimos procedían de esta limpia que dio nacimiento al grupo que hoy se conoce como la Unión Tepito. La Barbie fue detenida después y comenzaron a pasar otras cosas con esta organización que ha ocupado un papel pues muy hegemónico en términos de la violencia que ha azotado a la Ciudad de México, a la capital. Tenemos ahí diagnósticos que se basan en la realidad, como son los reportes, como es esta publicación, por ejemplo, las columnas, los textos periodísticos, que a lo mejor a veces no empatan, ¿no? Porque luego la autoridad sale con que ellos tienen otros datos, ellos tienen otras maneras de medir las cosas, etcétera. Pero pues ante este escenario creo que ya es evidente que hay cárteles de la droga. Creo que ya negarlo sería darse literalmente un tiro en el pie en la credibilidad hoy mucha que tienen los gobiernos. Y de ahí que te preguntaría, Héctor, ¿tú cómo estás valorando, cómo ves hasta el momento pues el trabajo que han tenido los agentes gubernamentales? Hace rato veíamos ahí un cuestionamiento fuerte al presidente López Obrador por Jorge Ramos, que fue ahí a la conferencia de prensa, y pues hablaban sobre el tema de que sigue la violencia, de que 2019 seguramente, si sigue así, va a ser el año más violento, y hay para algunos la intención del gobierno de tratar de disminuir el tema, de hablar de otra cosa, de que no se le ponga tanto reflector al tema de la violencia, ¿no? Sí, bueno, tocaste muchos puntos, son muy interesantes. Lo de la presencia de los cárteles, pues es evidente, aunque no físicamente están presentes, lo que hacen son controlar bandas locales, como la Unión Tepito o como la Fuerza Antiunión, para meter la mano en ciudades, etcétera. Los Guerreros Unidos pues eran un apéndice de el cártel de los Beltrán, los Rojos también, etcétera. Y aquí lo que está pasando es que el cártel Jalisco, a través de la Fuerza Antiunión, está disputándoles territorios a la vieja Unión Tepito, que formaba parte, digamos, o estaba más cerca de este grupo que se segmentó del cártel de Sinaloa y que encabezaba la Barbie.
Entonces, pues el libro deja un panorama muy inquietante porque explica cómo la Unión Tepito prácticamente está desintegrada y el nuevo grupo que cobra fuerza es la Fuerza Antiunión, patrocinada por el cártel del Mencho. Al mismo tiempo, pues la violencia se disparó como nunca habíamos visto, no solamente en la ciudad, en estos meses, primeros meses de 2019, está alcanzando niveles que no se habían visto, y no solo en la ciudad, sino en el resto del país. Claro. Y el problema es que toda la comunicación la quieren concentrar en una sola voz, en una sola persona que no se dedica a comunicar ni que es transparente, sino que se dedica a hacer comunicación política, ¿no? Entonces la mañanera pues no es un acto de rendición de cuentas, eso ya quedó claro, no es un acto de transparencia, es una persona que hace un discurso político siguiendo sus propósitos y sus fines y que suele evadir frecuentemente el problema que le está estallando en las manos, pero pues digamos Guanajuato alcanzó en un fin de semana niveles históricos de ejecuciones, niveles que no se habían visto en toda su historia, y uno puede ir viendo estado por estado y pues no hay trazas de que esto se esté conteniendo o se pueda contener. La Guardia Nacional existe todavía en discurso, no tiene todavía ni ley orgánica, no tiene presupuesto, no tiene elementos, no tiene nada, y al mismo tiempo que se está y tratando de conformar esto, se está desmantelando, se tiene paralizada la Policía Federal, se están desmantelando policías municipales, porque hoy la policía municipal en el país no está atendiendo las necesidades de los ciudadanos, sino que está formando convoyes y retenes al servicio del ejército, de la marina, y entonces los ciudadanos están cada vez más vulnerables y desprotegidos. Es lo que se ve hasta el mes de abril de 2019, digamos. En una estrategia también un poco de bandazos, recuerdo estas declaraciones cuando decían que la prioridad, cuando decía el presidente que la prioridad pues ya no era detener a los criminales, ¿no? Ya no era detener a los narcos, la prioridad era otra cosa, y luego siempre sí ya fue porque ya empezaron a tratar de detenerlos, como pues parece que dejan ir al marro en algún punto. O sea, así es en enero pasado. Exacto, te leía con mucha atención, Héctor, y sí, o sea, lo dejaban ir porque no era la prioridad, y bueno, lo que sigues teniendo ahí son muertos, violencia y muchísimo dolor, más allá de los discursos políticos que pueden llegar a ser muy empáticos, tan lo son que ahí tienes la popularidad que tiene el presidente, pero no hay nada, o sea, no hay un resultado todavía en concreto. Parece pues una especie ahí de parapeto, de escenario, de teatro guiñol, pero y de fondo el resultado pues no está, y los criminales no se ven muy preocupados, o sea, como que parece que están creciendo en sus negocios y se están expandiendo con mayor fuerza como nunca. Pues se centró todo o gran parte de los esfuerzos en lo del huachicol. Por ejemplo, dicen que en Guanajuato de 1,500 tomas clandestinas el año pasado se ha pasado a 90 y tantas en este periodo, pero la violencia no ha cesado. Me recuerda un poco incluso la estrategia que de Felipe Calderón contra el narcotráfico. Pues fue generando, ellos te presentaban organizaciones según esto desarticuladas, desmanteladas, y la violencia se disparaba como nunca, y estamos viendo que pasa eso. Presumen que ya no hay tomas clandestinas, pero las pocas que siguen perforando los grupos criminales pues son más codiciadas, y eso ha generado también que un incremento tremendo en la violencia. No se ve una estrategia clara todavía, y pues han pasado ya bastantes meses, ya estamos para medio año de este gobierno, y la violencia no hace sino aumentar. Te mando un gran abrazo, Héctor de Mauleón. Gracias por tomarme la comunicación. Y bueno, pues disponible ahí el gran prólogo que se hace en el libro y en este trabajo, Narcos CDMX, ya está disponible en todos lados, en todas las librerías, y sobre todo, más allá de la publicación, que vale muchísimo la pena tener, pues hay que también tomar en consideración que depende, al final creo yo, de gran parte de la crítica de la sociedad civil y del contrapeso de la sociedad civil y de la opinión
opinión pública, pues dar evidencia de que esto está pasando y de que ahí sigue. Así es, pues son los únicos reductos que quedan para de equilibrio frente a un poder cada vez más desmesurado. Gracias, Héctor. Te mando un gran abrazo. Hasta luego. Gracias, Héctor de Mauleón.